Pues bienvenido al programa de Pites de Grave. Aquí estamos una vez más y tenemos al otro lado del Skype al señor Geraldine de Clave 45. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola, hola David, gracias por invitarme a tu canal. Aquí estamos una vez más. ¿Ya viste la que hemos liado con el señor, con el magufo de turno con el Juan Langkamp? Que parece que que he ofendido un poquito, que he tocado la fibra sensible. Y pues me has comentado que te interesaba mucho, que tenías información o que tenías más conocimiento sobre todo lo que es el movimiento MAGA, que a mí me ha llamado mucho la atención y cómo se está viendo reflejado aquí. Sí, para empezar a mí me sorprendió mucho los hashtags que este señor Langkamp está usando y uno de ellos que te comenté que era particularmente sorprendente, que era el hashtag MAGA España o MAGA Spain, no me acuerdo. Hacer América grande desde España, bien. Claro que fue lo que te comenté, porque MAGA es un acrónimo, ¿no? MAGA básicamente quiere decir, es el acrónimo de la frase norteamericana, Make America Great Again, haz América grande otra vez, ¿no? Entonces que me digas a mí MAGA Spain o MAGA España, yo te lo comenté fuera de micrófono, ¿no? Explícame, ¿qué quiere decir eso? O sea, y te lo digo en serio para que tu audiencia lo comparta. En tu interpretación, ¿cuál es la interpretación de eso? Mi interpretación es que es una paja mental, o sea, no ¿Cómo tiene... alguna gente que quiera ser apologista de MAGA, cómo lo podrá interpretar? Bueno, esto es como cuando, ay, no sé quiénes eran, unos nazis que eran sudamericanos se fueron a una manifestación nazi y les apalearon. Claro, Es claro, sí, exactamente lo sí. mismo. Fue una anécdota que ocurrió casi hace 10 años, así, tal. Sí que Sí. fueron unos sudamericanos, además con una pinta de inditos tremendos, que sí y que eran nazis, y que eran neonazis, y se unieron a los arios y ¡uf! Una paliza les cayó. Es Sí, muy sí. curioso. Pues quizás porque como tú decías en el comentario de tu vídeo sobre los análisis de la exposición del señor Langkamp, pues Donald Trump seguramente no sabe ni dónde está España en un mapa. Y si le sigues insistiendo, seguro que lo pone al lado de México, en el centro de México, o algo así, ¿no? Porque el hombre no es muy conocido por sus luces. Hace poco tuvo una entrevista donde dijo que yo pasé mi test cognitivo y decía, imagínate que había que repetir cinco palabras. Y él le dije, cámara, persona, hombre, mujer y tal. Y la repite como si hubiera hecho una gran hazaña, ¿no? Esas 5 palabras. Y el vídeo es penoso de que nos deja rascando la cabeza diciendo, este señor está orgulloso de ser capaz de repetir 5 palabras en el orden correcto. O sea, esta persona es el presidente de los Estados Unidos. O sea, está orgulloso de repetir 5 palabras en el orden correcto. Uy, 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 uy. Pero él contento, ¿eh? Él contento de que está completamente omnisciente cognitivo y que tiene todos sus Yo, poderes mentales. yo me río, pero ese señor tiene en su mano el botón nuclear. O sea que Ese es el sí. problema. O sea, Tiene en sus manos el botón nuclear y después que puede estar emitiendo muchos edictos, órdenes ejecutivas que se llaman, puede perdonar a mucha gente. Y de hecho hay un girijao tremendo porque perdonó a 2 criminales de guerra y con unos récords horrendos de crímenes de guerra, ¿eh? Y los perdonó. O sea, no sé, este hombre cada vez que se puede poner a liar con algo, se alía o hacia el fascismo o hacia lo más deplorable que produce el ser humano. La conversación que tú y yo queríamos tener fue que yo te comenté que yo llevo unos meses analizando diferentes textos y diferentes comentarios y diferentes artículos que me encuentran por diferentes filósofos, científicos políticos, y esta gente toda está poniendo la ideología MAGA en paralelismo con ideología fascista. Me refiero, imagínate el decir, voy a analizar, ¿no? Cómo tal cosa se parece a la otra, y lo consiguen hacer, y yo estoy bastante convencido. Ahora, la exposición en sí requeriría 30, 40 o 60 minutos, ¿no? Pero como a ti te interesó el tema, a mí también me interesa. Si quieres podemos hacer un resumen. sí. Vale. Explayarnos un día en Evox, ¿no? En Clave 45, ahí podemos explayarnos más. Aunque también Claro. tú hiciste un especial sobre, bueno, hiciste tú principalmente un especial sobre Q, y yo hablé después de Anonymous, que también es muy interesante, que vas a contar, imagino, que gran parte de esto. Sí, podemos hablar. El QAnon, en este caso, ahora no lo voy a mencionar, ahora aquí. Porque lo que me voy a centrar es en 2 cosas. Me voy a centrar en lo que es la definición del fascismo, y después voy a hacer unas analogías de cómo la ideología que propuso eh, el presidente Trump con MAGA es extremadamente paralela a una ideología fascista. Entonces, cada uno después que saque sus conclusiones. Y también
Y también voy a dar unos matices que básicamente voy a dar unos matices diciendo que hasta hay suficiente información para decir que la gente que no está de acuerdo, no estando de acuerdo y negando la realidad, pues también se está adhiriendo a la ideología fascista porque es lo que hacen. O sea, fíjate cómo lo estamos abordando esto. Para empezar, lo que he resumido es que el fascismo, los científicos políticos y los politólogos les encanta decir que es muy difícil de definir. Pero eso quizás es porque ellos confunden lo que es la autopercepción del fascismo con lo que es la percepción objetiva de fascismo. Quiero decir, un facha falangista español, de estos de cara al sol con la camisa nueva, pues igual tiene una concepción diferente de lo que es fascismo, de lo que tendría un votante de Podemos. Y eso son opiniones subjetivas. Ahora, hablando desde un punto de vista social, político, objetivo, el fascismo tiene unos cuantos puntos en común. Y fíjate en este análisis que te voy a hacer. Los puntos que te voy a dar 3 puntos, ¿no? 3 puntos que definen la ideología fascista. Aunque sustraigas uno de ellos, o sea, es básicamente el mínimo denominador común. Si tú tienes una ideología y alguno de tus puntos en tu ideología es igual a la de las ideologías fascistas, probablemente tu ideología tiende hacia el fascismo. Quiero decir, si tienes los 3, pues fijo que eres un fascista. Pero si tu ideología tiene uno de los 3, probablemente todavía eres un fascista. Y si tiene 2, también. Porque, como te digo, son cosas que no porque te falte un punto te absuelve, sino al tener alguno de ellos te convierte. Mira, el primer punto que tiene el fascismo es que es ideólogo, y lo estoy escribiendo mientras hablo contigo, ¿no? Es ideólogo en el sentido de que comienza como una ideología. Esa ideología puede transmitirse a diferentes ambientes de la sociedad. Por ejemplo, a la política, por ejemplo, a la economía, por ejemplo, a la religión. O sea, existen economías que acaban siendo afines a fascismo y existen religiones que pueden adherirse al fascismo. Existen política que puede ser afín al fascismo, porque recuerda que a final de cuentas es una ideología, una manera de ver la vida y de dirigir todos tus actos. Esto es parecido, por ejemplo, ¿no? a una persona religiosa que es muy religiosa. Para ponerlo en términos simples, imagínate un católico exacerbado, ¿me entiendes? Sí. Y que viene el Papa de Roma, ¿no? Y dice, pues tal día no hay que comer carne, y él va y no lo hace. Ahora, el hecho de que no come carne afecta a la carnicería y afecta a su propia economía, afecta a cómo él se relaciona, y a lo mejor prefiere no tomar un trabajo en una carnicería porque a lo mejor el Papa le da un edicto de no comer carne y él lo ve contrario, ¿no? A la ideología. Por tanto, quiero decir que en el fondo, al principio de todo hay una ideología, y esa ideología encuentra sus ramificaciones en los otros aspectos de la sociedad. Por eso... Que esto podrías hacer lo mismo, ejemplo, con la cultura, con la religión musulmana también, que no comen cerdo, por ejemplo. Sí, pero la diferencia está también en que, como lo has mencionado, el islamismo viene de una teocracia. Entonces ahí te encuentras 2 conjunciones. Uno que es elevar una ideología a todos los aspectos de tu vida regidos por el mandato de un Dios, comparado con un mandato social, que sería el fascismo. Un mandato humano, que sería el fascismo. Pero, como tú has dicho, ¿no? La unidireccionalidad es muy similar entre los dos. Eso no quiere decir que los musulmanes sean... O sea, eso no quiere decir que puedas llamar a todos los musulmanes fascistas, pero como tú has definido, un fundamentalista musulmán se alinearía mucho con ideología fascista. Todo lo que son extremismos siempre tiende a eso, claro, efectivamente. Claro. Todo lo que son extremismos va a tender a lo que es un poco de fascismo, que es imponer. Bueno, como digo, en primer lugar está la ideología que se ramifica a otros aspectos de la vida. A nosotros en este caso nos interesa el lado político. Pero, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania fue que el fascismo se extendió al lado social, y esto te va a parecer curioso, se extendió al lado social donde las camisas pardas
imponían orden en las calles y le daban a la gente una sensación de unidad. Ah, mira esos chicos bien peinados, bien cortados, con las camisas bien planchadas, que están imponiendo orden y no deja que cada uno anden de locos anarquistas por ahí haciendo cosas, ¿no? En un momento en que había una crisis social y económica tremenda en Alemania. Después Hitler empezó a hacer un montón de manejos y de negociaciones con industrialistas, con capitanes de industria, con capitalistas, que curiosamente, tanto en el lado de Estados Unidos en 1920 y 1930, como en Alemania y en Europa, en el resto de Europa, a muchísimos de los capitalistas industrialistas eran muy simpatizantes de la ideología fascista. Les parecía genial. ¿Sabes por qué? Porque es más barato, porque es muy barato, quiero decir, como los esclavos también. Bueno, parcialmente. Eso fue lo que después descubrimos a posteriori, analizando el resultado del fascismo europeo. Pero básicamente porque era un paso muy cómodo hacia el corporativismo. Quiero decir, las corporaciones y la industria influencian la política. Eso es lo que estamos viendo exactamente ahora mismo. Claro. Pues recuerda una cosa, hay siempre diferentes caminos de llegar a un mismo sitio, de alcanzar la misma meta. Yo por eso he comunicado, cuando analizo la historia para estudiar la conspiración que hay detrás de lo que nos cuentan, ¿no? El hecho de que los financieros y los banqueros internacionales de los años 20 y 30 financiaron tanto el bolcheviquismo, que después pasó a ser comunismo, como el nacionalsocialismo, como el partido nazi. Y son extremos que puedes decir que opuestos. Pero a ellos les da igual, porque ellos lo veían como experimentos para alcanzar lo que querían, que era el corporativismo. Sí, que eso lo has contado alguna vez, que es lo de no poner todos los huevos en la misma cesta, básicamente, ¿no? Desde luego. Si tú, cuando tienes más dinero que el Banco Nacional de tu país y que tienes más dinero que varios bancos nacionales de varios países, ¿qué haces? Empiezas a jugar al ajedrez asegurándote que el pueblo sigue jugando a las damas. Quiero decir, juegas con ventaja comprando diferentes políticas internacionales, comprando embajadores y dirigiendo las causas sociales hacia donde tú quieres ir. Por ejemplo, mucha gente dice hoy en día, ¿no? Soros está detrás de la pandemia. Y yo digo, Soros es un cabronazo especulador. Y Soros tiene un montón de ONGs invirtiendo en cosas, pero Soros no está detrás de la pandemia. Soros está detrás de lo que le conviene a Soros. Y tienes que demostrar que a él le conviene una pandemia o lo que sea. Y ojo, y te podría decir 20 puntos en los que Soros manipula economías internacionales, interviene para su beneficio. Pero lo otro es lo que decías tú, reduccionismo. Querer traer a todos los factores del mal en un solo representante, ¿no? Y sobresimplificarlo para que la gente le cabe en su cabecita de grillo, los que quieren conspiranoia. Claro. Me estoy desviando. Estábamos hablando de ideología. Bien, ese era el punto primero. El segundo punto es que tienes que tener unos puntos de cohesión dentro de tu ideología. Y en el caso del fascismo conocido, por fascismo conocido hablo de los años 30, cuando aparece el nazismo alemán, el fascismo italiano y aparece el franquismo. Esos tres. La triada ahí. Correcto, la triada. Esos tres hicieron una cosa que era muy común entre los tres y los tomos de referencia. Usaron un nacionalismo exacerbado. O sea, nosotros los alemanes somos los mejores, nosotros los italianos somos los mejores, los españoles somos los inventores del mundo. Los que están afuera son los malos. O sea, estos sean judíos, maricones, homosexuales, ¿no? Gitanos o extranjeros. El asunto es encontrar un agente a la que demonificar, un agente al que volverlo demoníaco y decir, estos son aquellos contra los que estamos luchando, y ese agente es externo. Y nosotros, los nacionales, somos los buenos. Esto también ocurre, hermano, y esto es un detalle muy, muy tenue que le pasa por debajo del radar a mucha gente. Esto suele ocurrir con crisis o económicas, crisis de identidad, crisis de nacionalidad, crisis sociales. En Alemania, obviamente, estuvo el Pacto de Versalles, que hundió en la miseria económicamente a Alemania. Entonces era muy fácil, como te expliqué, a Hitler usar la ideología
de la unificación y del orgullo nacional para que la gente que llevaba 20 años sintiéndose mal, avergonzada y estando en crisis, querer adherirse a ese orgullo nacional. Sabemos una diferencia entre tú y yo, David. No entre tú y yo. Tú y yo entendemos una diferencia que es entre el nacionalismo y el patriotismo. El nacionalismo suele ser nocivo. El patriotismo es algo que cualquier persona puede sentir en cualquier momento por cualquier patria, créetelo o no. Y así es como lo defino yo. Mira, te quiero decir, si yo soy español y me voy 20 años a Estados Unidos, algún día me puedo sentir patriota de Estados Unidos. Y después me puedo volver a España y vivir 5 o 10 años en España y volver a sentirme patriota de España. Porque eso es algo que tú haces por la comunidad en la que vives y por la cultura en la que te estableces y que quieres mejorar tu entorno. Y eso es un patriotismo. ¿Me entiendes? Mientras que el nacionalismo es que si no eres de este color, si no eres de esta bandera, si no eres de esta nación, si no eres de esta cultura, si no eres de esta clase genética, de esta raza, entonces eres de los malos que está en contra de nosotros. Y el nacionalismo, por lo general, lo que busca es de una manera muy soterrada dividir. Usa también cosas como, por ejemplo, mira qué pisados estamos los alemanes por culpa del Pacto de Versalles y por culpa de todas las naciones europeas. Esos cabrones tienen la culpa de todo. Todo lo que no es alemán debe de ser enemigo de Alemania. Un ejemplo, ¿no? Y ojo, yo creo que a esta altura la gente que ha escuchado Clave 45 ya sabe, y lo he hecho en varias exposiciones, ¿no?, que Hitler no dio un golpe de Estado. Hitler no se subió al poder, no sacó a los tanques a la calle y dijo, ahora yo soy el jefe. Ganó las elecciones, sí. Ganó las elecciones y quedó de segundón, quedó de equivalente a vicepresidente. Y que era el mandatario, sentía tanta presión social por las circunstancias que estaba viviendo que Hitler le propuso que abdicara, que declarara un estado de emergencia y que lo dejara a él llevar las cosas por un tiempito. Esa es la simplificación de lo que hizo Hitler, ¿eh? Y una vez que le dieron el mando y crearon un estado de excepción para él, bueno, ya corrió con ello. ¿Qué hizo? Pues la invasión de Polonia, la empezar a declarar guerras y al tener ya ley marcial en la calle por la guerra y estado de emergencia, ya no podía volver a un sistema democrático anterior, a la República de Weimar. Tú tienes que entender, que la mayor parte de los alemanes que estaban involucrados en la guerra y que tuvieron que elegir o nazismo o plomo, en algún momento ellos pensaron que Hitler era una solución aceptable porque fue elegido democráticamente y era un hombre que estaba lidiando con unas circunstancias excepcionales. Te estoy hablando del momento histórico. Si tú fueras un alemán en 1939 y 1940 y dirías, a mí me jode que estén matando judíos y me joden que sean tan racistas, pero hostia, hay que hacer algo y este hombre es el único que se ha atrevido a hacer algo en este momento. Vamos entendiendo las correlaciones que hay, por ejemplo, entre Trump y otro movimiento fascista. Algo parecido ocurrió, y esto la gente lo habla poco, con Mussolini. Mussolini tampoco dio un golpe de Estado. Mussolini vivió en una monarquía casi parlamentaria y acabó trayendo un estado de excepción en que le pidió al rey de Italia que le diese poderes plenipotenciarios para lidiar con una situación extrema, y el rey se los dio. Y entonces tienes que entender de que, al igual que en la Alemania de Hitler había gente opuesta a mucha ideología de Hitler, pero lo veían como un mal menor, en la Italia de Mussolini había mucha gente opuesta al nacionalismo, al racismo, a la brutalidad de Mussolini, pero lo veían como un mal menor comparado con el caos que ellos percibían que había habido antes en la sociedad. Y quiero hacer un inciso, porque esto es un detalle histórico muy importante. Entre 1920 y 1939, 39 tú sabes que es cuando comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Entre 1920 y 1939 había poquísimas repúblicas o poquísimos estados con funciones democráticas en el mundo. Y quiero que entiendas que, a pesar de que en España el franquismo dio el golpe de Estado diciendo que la república era un desastre, sistemas democráticos de representación y de pluripartidismo de muchos partidos era algo caótico, era algo innovador, era algo que no había ocurrido en el mundo moderno anteriormente.
Quiero decir, si esto es algo moderno, todo el mundo estaba sin saber cómo funcionaba esta mierda. Y si esto es algo nuevo, claro que habría caos. Claro que habría caos. Por eso yo muchas veces me irrita el hablar sobre franquismo diciendo que fue justificado su golpe de Estado debido al estado de rebeldía y el estado de criminalidad que había en España. Porque eso era un estado normal de un tránsito hacia unos pasos democráticos, lo que se llaman penas de crecimiento, dolores de crecimiento. Si vas a convertirte de estado semifeudal o un estado monárquico, autárquico, a un estado democrático, pues hay muchos cambios, hay muchos ajustes, hay muchos chupatintas que no quieren dejar el puesto, hay muchas influencias que se van a caer, hay muchos tiras y aflojas de poder. Y eso tendría que ocurrir. La diferencia fue que en Alemania y en Italia surgieron estas figuras que la gente eligió el camino fácil. Les vendieron la píldora fácil, que era la autarquía, ¿no? Que era el totalitarismo del fascismo. Y en España no lo aceptaron así, pero los generales decidieron levantar la patita e implementarlo. Y lo pusieron por sus huevos. Y esa es la diferencia, una gran diferencia entre los fascismos, ¿no? Lo que ocurrió después en España comparado con el resto de Europa, que en el resto de Europa fueron derrotados y en España se les permitió continuar como si hubieran sido vencedores. Pero como te decía, tienes ideología, tienes nacionalismo, tienes demonización de lo externo, tienes el aprovecharse de circunstancias sociales críticas, ¿me entiendes? Caos, recesiones, inflación y tal. El último punto está en que esto se convierte en una ideología cuasi religiosa. Quiero decir, Hitler decía, por ejemplo, cosas como que voy a dominar el mundo en 5 años y vamos a imponer ¿cómo se dice? El Reich de los 1000 años, ¿no? Pasaron 5 años y no había hecho nada de eso. Todavía estaba peleando con Inglaterra y con Francia y no sé cuánto y tal y cual. La gente no se le rebelaba y no le decían, cabrón, bájate de ahí que nos has metido en un tremendo entuerto. Mussolini era famosísimo por pasar una ley el 25 de abril y el 26 pasar otra para revocarla, porque el tipo no sabía qué hostia estaba haciendo. Era un incompetente subido de tono. Quiero decir, era un militar bastante autártico y bastante dominante, ¿no? Y muy autoritario. Pero implementación política, era un desastre el tipo, ¿no? Y sin embargo, su pueblo le perdonaba todas las disculpas, porque esto se había convertido ya en una ideología donde todo el mundo estaba involucrado y no era posible poner los pies porque implicaría que todos habían metido la pata. La única solución que quedaban eran huidas hacia adelante. Eso me suena muchísimo de toda esta historia, ¿eh? O sea, sí, la huida hacia adelante e intentar, o sea, es que muchas de las cuentas que cuenta de QAnon y toda esta historia es que le dan pruebas. No he visto al Papa. No, pues el otro día le vi ahí, no es que es una chica que le pregunta, le vi el otro día al Papa que estaba ahí una historia y tal. Bueno, a ver si es el Papa o es un doble, ¿no? Es como huir hacia adelante ya. O a ver si la Begoña o no sé qué. O sea, una cosa de lógica y es huir hacia adelante constante y no mirar atrás, vamos. Y esto es lo que yo vengo a decir sobre la campaña que llevó Donald Trump en el 2016, la que lo llevó a la presidencia, recuerda, no por voto popular, que perdió el voto popular por 2 millones de votos, que no es poco. No es poco, no es 100 millones, no es 100 votos, no es 1000 votos, no es 5000 votos, perdió por 2 millones de votos el voto popular, pero estratégicamente ganó los votos de ese colegio electoral, esa organización fantasma que agarra y decide dar votos a presidentes y poner presidentes, que es una corrupción en la democracia americana, el colegio electoral. Esto, en su campaña del 2016, lo primero que hace es, el enemigo es el mexicano. Hay una cantidad de caravanas de mexicanos que están viniendo hacia el muro y hay un discurso que lo puedes buscar, y creo que lo habrás oído antes, ¿no? Donde dice que vienen violadores y asesinos y very bad hombres. Bueno, dice, aquí con los inmigrantes. En mitad español. Claro, aquí con los inmigrantes también se les culpaba de todos los males. Lo mismo. Bueno,
¿Sabes lo que hacemos, David? Yo te estoy hablando de la maga americana y tú me lo extrapolas a cómo esto lo adoptan a España. Sí, Y claro. continúa así haciéndolo, por favor, para que la gente entienda que esto no es un americanismo ni un alemanismo. Esto es, esto es una ideología mundial. Say one thing about Donald Trump, he sure has people talking. Trump is enraging many people with his remarks about Mexican immigrants. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Pero esto fue en el 2016. Y te digo, very bad men, rapists, drug dealers, violadores, etcétera, etcétera. Y después diciendo que los malos eran los mexicanos y que ellos iban a pagar por ese muro. Mira qué tremendo tío, olé mis huevos, ¿no? Déjame añadirte al punto tercero. ¿Te acuerdas del punto tercero, que era que el pueblo no se adhiere a tus promesas, no te mantiene honesto? Bueno, ¿qué ha pasado casi 4 años después de su mandato? El muro casi ni se ha construido, es un desastre, es un fiasco y esto México no ha pagado, por hostias, porque no tiene que pagar nada. We're going to build a wall. Who's going to pay for the wall? ¿Y tú crees que le han echado en cara algo de esa promesa rota? No. En absoluto. Sin embargo, él no ha tenido ningún problema en mitad de sus mítines, cuando se levantaba alguien a protestar, porque en los mítines tanto del Partido Republicano como en los mítines de los partidos demócratas, de vez en cuando se cuelan gente del bando opuesto y empiezan a gritar consignas para armar alboroto, ¿me entiendes? Sí. Lo hacen. Esto es una tradición, lo hacen. Él, sin embargo, ha dicho, mira a ese desgraciado, esto que lo está sacando la seguridad. La policía es demasiado blanda con gente como esa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que la policía trataría mucho más duramente a gente así, se les pasarían las ganas de hacer esas cosas. Esto es también algo muy típico del fascismo, añorar un pasado que nunca existió, común al italiano, común al alemán, común al español. Y ahora él está arrancando una página de sus héroes, Hitler, Mussolini, Franco, Trump, y está hablando de una América donde el único tiempo en el que la policía le daba una paliza a alguien por protestar eran básicamente los años 30 de segregación y cuando no había controles policiales. Unos tiempos a los que la verdad nadie desea volver, nadie con un poco de cabeza. No, desde luego que son tiempos de terror, además, sobre todo si eres negro o hispano. Mira, con respecto a lo que decías de las promesas incumplidas, yo me acuerdo el gobierno del PP, cuando presentaba el programa electoral y después gobernó, no hizo ni uno solo de sus puntos de programa electoral, no cumplió ni uno durante toda la crisis. Y fueron 2 legislaturas, ¿eh? Y ninguno de sus votantes se lo echó en cara. Eso era lo de menos, no importaba nada. ¿Verdad? Es porque ya continúas con la ideología y te olvidas del producto, te olvidas de la materialización, de lo que estás supuesto a producir. O sea, y ojo, también es una forma de ir hacia adelante. Ah, yo voté por estos, yo los puse en el poder, no hicieron mierda. Bueno, no les voy a echar en cara porque la culpa es mía de que yo los voté. Vamos a continuar adelante a ver si funciona. Es muy jodido, ideológicamente hablando, ¿no? Es muy jodido invertir 30 años en ser un buen católico y después que alguien venga, por ejemplo, y te diga el catolicismo es una invención yo qué sé, de Roma, del Imperio Romano, y que se convirtió de un imperio militar a un imperio teológico en 313, ¿no? Entonces tú dices, hostia, es un ejemplo que estoy dando y no le digo a nadie que esto me lo tiene que tomar en cuenta, pero o sea, no vas a echarte atrás después de ser 20 o 30 o 40 años católico y haberte casado por la iglesia y bautizado a tus hijos. Bueno, continúas al rollo y continúas yendo a misa los domingos y en Pascua, Florida, que es lo que ocurre con la ideología. Y nos estamos olvidando de que en cuestiones de política y sociedad no debiera haber ideología. Quiero decir, debiéramos de poner en un segundo plano la ideología y debiéramos de exigir resultados. De la misma manera en que cuando nos cobran los impuestos, tú no te sirven que les diga, bueno, yo tenía intención de pagar, pero ya pagaré porque esa es mi intención firme, ¿no? No, ahí es, me debes tanto, me pagas tanto y me lo pagas antes de este plazo. De la misma manera que habría que hacer con la fiscalización a los políticos. Y es una manera de incrementar el proceso democrático. Pero claro, al contrario, se mueven hacia el otro extremo, hacia no fiscalizar las policías políticas y continuar con el sueño de ideología envenenada.
Además, siempre es culpabilizar a las otras personas o culpabilizar a otros movimientos de todo lo que no has sido capaz de hacer tú. O sea, Donald Trump con su MAGA hizo también una paradoja que nos deja asombrados con el fascismo, que es que el fascismo requiere tanta conversión ideológica por tu parte, ¿no?, para permitir que sus líderes se sacan con las suyas y hagan las barbaridades que hacen, de la manera en que las hacen, que en fin, que tienen que ser ciegos, ¿no?, tus seguidores. Por ejemplo, para empezar con los gorritos rojos. Rojos es un símbolo de comunismo y sin embargo ahí lo tienes con un gorrito rojo diciendo Make America Great Again. Ya en el 2016 los analistas dijeron Make America Great Again, que es la traducción de Haz América grande otra vez, es un eslogan directo de los nazis y que el partido nazi corrió en 1930 bajo Haz Alemania grande otra vez. Nadie le importó. Es poco subliminal, me parece a mí. No fue nada subliminal. Por eso digo que es poco, lo decía irónicamente, sí, poco subliminal. Tú estás siendo muy diplomático, no fue nada subliminal. Esto, ese tipo de incoherencias. Después está el hecho ético de que Estados Unidos de América tenía población nativa. Después, Estados Unidos de América, en su mayor parte, fue tocada por la mano de los españoles primero, en casi todas partes. Después, los españoles no supieron qué hacer con la cantidad de terreno y la mayor parte de Norteamérica fue invadida y apropiada por colonos ingleses, holandeses, alemanes, polacos, etc. Pero en su mayoría ingleses. Esos fueron los que construyeron a los Estados Unidos de América, poniendo a los millones de nativos existentes bajo tierra o en reservas. Hasta el día de hoy existen reservas nativoamericanas. Esto fue llamado el gran genocidio del nativo americano. Por tanto, hay que tener unos redaños inmensos para hablar de que América para los americanos, cuando América es una tierra de colonos y de inmigrantes. O sea, y tú me has oído a mí decir, ¿no?, que una cosa que, hablando en privado, a mucha gente le sorprende de mí es que yo opino que cada país tiene que tener una póliza de inmigración privada fuerte y restrictiva como ellos opinen necesaria. Pero ahí soy un poquito más flexible con países como Estados Unidos, que son formados por inmigrantes y son formados por usurpadores. Por tanto, la retórica, o sea, tener los redaños de querer levantar el ánimo de los supremacistas blancos. Y el hecho de que haya habido cantidad, y te puedo pasar unos cuantos vídeos, cantidad de vídeos de supremacistas blancos dando mítines con gorras a favor de Trump y que Trump no se desmarcara de ellos, es parte de lo que es la ideología de Trump, que es el culto a la personalidad, como Hitler. El nazismo al final giró en torno a él, el fascismo italiano giró en torno a Mussolini. Y como el fascismo español no se llamó fascismo español, ¿cómo se llamó? Franquismo. Franquismo porque giró en torno a Franco. Así está haciéndolo él. Unas cosas horrendas que han ocurrido muy recientemente es que el Washington Post ha agarrado un artículo del Atlantic que ha comprobado por diversas fuentes que Trump en más o menos 13 ocasiones se ha cagado en la madre que parió a los veteranos. Mira, en el 2018 tuvo que ir a Francia y rendir homenajes a los soldados americanos muertos en la liberación de París. Y no se bajó de su coche presidencial, no fue al cementerio. Y los compañeros de cámara de él fueron al Atlantic en la entrevista con el periodista Goldberg, que le dijeron que él dijo: ¿para qué me voy a bajar y mojar cuando esos perdedores han muerto? Si no fueran unos perdedores no habrían muerto. Además, con la lluvia me va a arruinar el tupé, me va a arruinar el pelo. Ya, no, eso me recuerda a la que se lió aquí porque Pedro Sánchez no se levantó cuando la bandera americana, no sé qué movidas. Bueno, le pusieron a caer de un burro los de la oposición, ¿eh? La oposición de la derecha, vamos. Como que había sido una ofrenda al país y que si los americanos eso lo iban a guardar jurada, la iban a tener jurada toda la vida y no sé qué. Se ha descubierto que en sus mítines ha mandado un memo diciendo que no quiere a ningún veterano, ninguno de estos veteranos, ¿no?, que aparecen con el traje de marino o lo que sea, que sean tullidos o que tengan ninguna merma física porque se ven mal. Quedan mal en la foto, claro, pobres. Sí, no los quiere delante.
Qué morro tiene. No los quiere delante. Como él es tan guapo también, por cierto. Él tiene un estilismo... Y después fue al entierro del hijo de uno de los soldados que murió al hijo de uno de los políticos que había muerto en combate recientemente, y le preguntó a este político republicano, ¿y por qué van allá a morir? Esta gente de verdad, ¿a ellos qué ganan haciendo esto? A los cuales los analistas dicen que, honestamente, Trump tiene un estado de narcisismo tan elevado que no entiende cosas como sacrificio, ¿no? Y no entiende cosas que no produzcan réditos personales. Sin embargo, a pesar de que ha habido cotejaciones por el New York Times, Washington Post, también el Atlantic mismo, CNN y 6 o 7 otros mercados de publicación, sus seguidores todavía no se lo creen. También, como no se lo creen, el hecho de que hubiera una cinta de él diciendo que a las mujeres solamente tienes que agarrarlas por el coño y se derriten contigo. Les haces de ellas lo que quieren. Sí, eso salió hace 4 años y no le costó las elecciones. Sacó al cojonante. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took out furniture. I moved on her like a bitch. But I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden I see her. She's now got the big phony and everything. She's totally changed her look. She's your girl's hot as in the purple. Whoa! Yes! Whoa! Yes, the Donald has scored! Whoa! Oh, my man! Wait, you gotta look at me when you get out of your This up. That is very. Will you give me the thumbs Look at up? you. You are a. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the. You can do anything. The legs, all I can see is the legs. No, it looks good. Come on, Shorty. Oh, nice legs, huh? Oof, get out of the way, honey. That's good legs. Go ahead. It's always good if you don't fall out of the bus. Like Ford, Gerald Ford, remember? Down below. Pull the hand. Hello, how are you? Hi. Trump, how nice are seeing you? you. Terrific. Pleasure to meet you. Terrific. You know Billy Bush? How are you? Nice to see you. How you doing, Very Ariane? good. Doing very well, thank you. Are you ready to be a soap star? We're ready. Let's go. Make me a soap star. Me refiero, tampoco quieren asimilar el hecho de que tienen delante, o sea, los evangelistas fundamentalistas del cinturón bíblico de los Estados Unidos, ¿no? Todos estos predicadores y pastores han elegido su líder a un tío con 3 divorcios. A un tío con 3 divorcios que se ha casado con la primera dama, es una de las pocas damas, de las primeras damas que hay en el planeta, donde hay fotos de ellas en pelotas de su tapa de modelo. Que yo no estoy diciendo que a mí me parezca mal. Estoy diciendo que esto desencaja con el Partido Conservador. Además, ¿no era inmigrante también ella o algo así? Ella es de orígenes inmigrante también, es de Europa del Este. Es correcto, sí, lo es. Y sabes que hay investigaciones que él ha pagado acerca de las visas que él extendió a su familia para que viniesen a vivir a Estados Unidos. O sea, él tumbó esas investigaciones. En fin, o sea, las pruebas se amontonan en contra de que él, lo único que le importa es él. A Trump lo único que le importa es él y él. De hecho, ha habido comentarios recientemente de que quiere postergar las elecciones, algo que casi nunca ha ocurrido en la historia de Norteamérica, simplemente porque cree que si votan ahora va a perder. Claro. ¿Qué ha hecho? Ha puesto como jefe de la oficina de correos postal de Estados Unidos a un viejo apoyo de su campaña, a un industrialista que apoyó a su campaña, y este tipo, ¿qué ha empezado a hacer? Ha empezado a desmantelar las máquinas de separar correos y ha empezado a recortar las horas a todos los que trabajan en correo con el objeto de que si eventualmente hubiese que votar a través de correo, esas papeletas no se puedan contar, porque suponen que habrá un montón de gente que votará en contra de él y le va a costar las elecciones. Una vez más, eso la gente no... Eso me suena aquí también. Hay historias parecidas. Aquí lo que es todo lo que es votar por correo siempre es un infierno. Sí, lo hemos hablado, me parece. Y siempre parece que hay un impedimento enorme para votar por correo porque no le interesa al gobierno que está, no le interesa. Siempre los que están fuera normalmente no suelen ser pro del gobierno que están, porque si se han tenido que ir fuera, por algo será también, ¿no? Entonces... Correcto. Por eso, o sea, estos son los puntos de correlación que te digo que tiene la ideología MAGA con el fascismo.
Y tengo muchos más, y los tengo escritos por punto, y se pueden divagar mucho más, se pueden hablar largo y tendido, pero quería darte, como te dije, una vista de pájaro, a ojo de pájaro, ¿no? Por encima de las correlaciones que hay, de lo que este desgraciado está haciendo. Sobre todo cómo apoya a la policía y cómo apoya al sistema policial actual, que no tiene ni controles, no tiene contrapesos, no tiene contrapuntos, y la policía es casi libre de hacer lo que salga a los cojones sin que nadie le eche mano ni nadie los fiscalice y los traiga a juicio, porque tienen unas excepciones escritas dentro de la Constitución americana, varias excepciones donde permiten a la policía hacer lo que les dé la gana. Y por eso hay tantos grupos de protesta. Y por eso también la policía está acojonada, porque entran dentro del grupo de la policía con una mentalidad que es una mentalidad de chulo, de barrio, es chulo de discoteca, es de bruto, es de facho, es de fascista. Y que le quitaran sus conceptos de trabajar dentro de la policía como ellos pensaban que iban a trabajar, eso les da mucho miedo. Te digo una cosa, si por ejemplo quitasen esas protecciones que permiten la inmunidad excepcional a la policía, no me extrañaría que ese mismo año la mitad de los miembros de los departamentos de policía de todo Estados Unidos se dieran de baja, se salieran, porque no son capaces de trabajar en un sitio donde tienen que ser responsables por sus actos. Pero lo que vengo a decir es que Trump está 100% de acuerdo con militarizar a la policía y sobre todo que ellos actúen como en su tiempo actuaron las camisas pardas para Hitler, como su brazo armado a nivel civil. Y esto es algo que nos damos cuenta y es un proceso fascista dentro de Estados Unidos. Antes de entrar a QAnon, recordemos que el fascismo, uno de sus orígenes fue en Estados Unidos, en los años 10, 20 y 30. Decían en los años 20 que había más apoyantes a Hitler en Estados Unidos que en Alemania. Sí. Eso es una cosa también muy curiosa, Ahora, hablemos entonces de lo que me quedó en el tintero. QAnon, ¿qué me quieres plantear? No, era lo del tema de eso, de que hay como una conexión o como hay una amalgama ahí de New Age que normalmente venían de cosas alternativas y tal, y con este fascismo o estos de QAnon, y es como que se ha juntado todo, y de hecho hay manifestaciones con una amalgama de gente muy variopinta, entonces es como que un choque de culturas que se han juntado ahí un poco no sé si contra un frente común que es, no sé, los reptilianos o algo. No sé si puedes decirme algo de esto un poco. Yo no te tengo mucho que decir, ya sé que es decepcionante, no te tengo mucho que decir porque como expresamos en aquel monográfico que hicimos sobre QAnon surgió como posiblemente un producto de toxinformación o desinformación y agarrar a los de gorrito de plata, a la gente más extremista dentro del mundo de la conspiranoia para que votaran por Trump. O sea, y el contexto todo de QAnon es que existen unos reptilianos que se han involucrado en la política y que están raptando y abusando sexualmente a niños para sacarles de la glándula pineal el adrenocromo, que es una sustancia por la que se alimentan los arcontes. Y no estoy siendo, ya sé que sueno tremendamente raro, pero es lo que dice. Así lo dijo Juan tal cual, Oh, sí. Esos son otras. Sí, bueno. No llegué a esa parte. Pero bueno, así tal cual lo has dicho tú, lo explicó él. Pues así es, refiriéndose a Pedro Sánchez, que estaba muy Pedro moreno. Sánchez. Pues yo me estaba refiriendo a Pizzagate, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era lo que ocurría en la pizzería Comet en Washington, ¿no? Que al final no ocurría nada. Que era un nada. enorme fake news y además comprobado. Y yo eso lo comenté en el vídeo también, sí. No. Y sin embargo sus QAnones continúan en el sentido de este es el sentido más borregueril del mundo. Porque aquí es donde hay una información tóxica que es tremendamente útil para estos neofascistas. Verás, la información tóxica es que si tú eres reptiliano y dices, mierda, me voy a desconectar, me voy a leer un libro, que por lo menos así me educo más, ¿no? Ellos te dicen, no, es que estás corrupto por la televisión, solamente ves los canales oficiales, infórmate, despierta, sal de la Matrix. Y empiezan a dar estas consignas infantiloides de retrasado mental, no en el sentido peyorativo hacia una persona con deficiencias mentales, ¿no? Sino retrasado mental de persona que no ha expandido su mente y se ha quedado infantilizado en la simplicidad de la vida, como hemos hablado fuera de micrófono.
Yo opino que las conspiraciones existen y que hay millones de conspiraciones, cientos de conspiraciones que afectan al mundo y a la geopolítica, y cada una tira por su lado dependiendo del clima del momento. Mientras que la mente infantil va a pensar que hay una, que hay los reptiliones, hay los arcontes, hay los anunnakis. Y esos son los que afectan todo. Están en los ovnis, están en los fantasmas, están en los vampiros, están en los niños secuestrados, están en las mujeres abducidas, están en las mutilaciones del ganado. No es así, o sea, y no es así. Y eso, como te digo, es mentalidad infantil. Mentalidad infantil, que también la correlaciono, por ejemplo, con la simpleza con la que el pueblo alemán y el pueblo italiano se adhirió al fascismo de su momento, porque les parecía una solución fácil y directa, sin querer comprometerse en que la verdadera solución era complicada, era sucia, recorría involucración personal, no un líder que les iba a arreglar el mundo mañana, y que al final los metió en una guerra mundial y los metió en un problema inmenso, 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 inmenso. Y quiero decir inmenso a nivel social, inmenso a nivel político, inmenso a nivel económico. Joder, hay cantidad de tensiones de familias, ¿no?, que no son capaces de llevar el nombre de sus abuelos porque eran unos famosos capos de los campos de concentración y producen vergüenza a décadas posteriores. Bueno, espero que esto te haya parecido interesante. Bueno, una lección de historia, yo creo apasionante. A mí, como siempre, chapó, Gerald. La verdad es que maestro. Y bueno, sí, vamos a dejarlo aquí porque, bueno, pues debemos seguir continuando. Llevo 20 minutos y llevamos ya 50. No sé lo que llevamos. Oye, eso es que yo cuando ante la cámara pierdo la concepción del tiempo. No sé si llevo 1 hora o 2, no lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Skype pone 50, hermano. 50, pues muy bien, no está nada mal. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Gerald. Compartir, suscribiros, que debo salir de pobre y muchas gracias. Un placer, te veo pronto. Chao.